¿Cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Estamos comenzando un live de conversación sobre educación financiera e inclusión en este mes de la mujer 8M, donde tenemos muchas cosas que conversar, tenemos muchos temas de interés referidos a la educación financiera, a la inclusión financiera y, ¿no es cierto?, a la equidad de género. Pregunta sobre las causas. Muchas de ellas tienen que ver con las diferencias que existen en los sueldos entre hombre y mujer. O sea, si por hacer la misma pega a uno le pagan menos, y aparte es de una injusticia total respecto a lo que uno aspira. También la cercanía con las carreras que son más del área científica o nuestra cercanía con las matemáticas que se ve desde que somos más pequeñitas hasta también las profesiones, las diferencias, las brechas que hay. Esto lo vimos también en uno de los proyectos de ley que era poder avanzar en paridad de género, por ejemplo, en las carreras que son STEM, o también poder avanzar en tener igualdad salarial o hacerse cargo de las labores de cuidado. Muchas veces cuando las labores de cuidado y todo el trabajo doméstico recae sobre los hombros de las mujeres, finalmente también estamos haciendo responsables solo a las mujeres de una cuestión que es necesaria para la vida, ¿cierto? Para la vida del país, para que surja la economía. Necesitamos que la casa ande bien, que los hijos vayan al colegio, que nosotros también podamos ir a estudiar, que podamos ir a trabajar al otro día. Necesitamos ropa limpia, necesitamos alimentarnos. Y cuando todas esas labores recaen solamente en los hombros de las mujeres y no hay corresponsabilidad, no hay conciliación de la vida laboral entre hombres y mujeres, se hace más difícil también para las mujeres asumir esta otra parte. ¿A qué hora? ¿Cierto? Muchas de ellas preguntan, ¿a qué hora yo puedo estudiar para poder ver cómo también me hago cargo de mi área financiera? Y en ello se ha avanzado. Conciliación de la vida laboral y familiar fue un proyecto de ley que de hecho generó transversalidad, porque estos temas también, a pesar de que existe algunas diferencias, quizás matices, pero hay temas en que debiéramos estar, sobre todo las mujeres en el Congreso unidas. Pero hace la diferencia, sí, cuando los lugares también de espacios políticos lo ocupan las mujeres, porque estos temas pasan a tener primer lugar en la discusión legislativa. También teniendo la diferencia que existe entre hombres y mujeres en la política, en la participación, estos temas pasan a estar en un segundo plano. Y en este 8 de marzo creo que es relevante asumir que en todas las áreas nosotras tenemos también el derecho y un poquito la responsabilidad de empezar a correr los cercos. Y ahí la Cámara está organizada, entiendo que en algún momento se organizó una mesa de género y que hay iniciativas que son transversales o preocupaciones transversales que permitirían también visibilizar estas temáticas. ¿Eso se ha logrado mantener en el tiempo? ¿Hay interés por parte de tus colegas, digamos, diputadas? ¿Qué pasa con las senadoras? ¿Cómo se discute, digamos, esta conversación o cómo se lleva esta conversación? Mira, en algunos temas hemos logrado tener acuerdos, ¿cierto? Por ejemplo, el proyecto de ley de conciliación de vida laboral y familiar. Nos queda avanzar, porque ahora está en el ámbito privado, nos queda avanzar también en el ámbito público, poder garantizarlo con todas sus letras. El proyecto de ley de reducción de jornada a 40 horas también permite, por ejemplo, a aquellas personas que son cuidadoras, que tienen hijos menores de 14 años, poder tener un ingreso a la jornada laboral, por ejemplo, más tarde, teniendo en atención que estas labores hay que hacerlas. Y así otras medidas que han permitido y han facilitado hacerse cargo de esta otra parte de la vida que existe, ¿cierto? Y que a pesar de no ser remunerada, también hay que hacerse cargo desde la responsabilidad que tiene el Estado de por medio. Hay acuerdos en esa materia. El día de ayer también una buena noticia fue el avance del proyecto de ley de sin violencia, ¿cierto? De poder tener un marco, una ley marco que nos permita también avanzar, por ejemplo, en el acoso laboral, que también desincentiva a muchas mujeres a ya sea denunciar o también a tener mejores condiciones en su trabajo. Y así hay otras temáticas en las que nos hemos visto, pero a veces no son unánimes. Eso tengo que reconocerlo, ¿no? Hay sectores que a veces no están de acuerdo. Hay que trabajar en esa negociación, ¿no es cierto? Y en esa conciencia. Es que ahí hay algo que sí quiero plantear, porque algunos dicen es que se desincentiva el mérito cuando se trabaja en políticas públicas que quizás tienen un acento o están más dirigidas hacia las mujeres. Y yo no creo eso.
Yo creo que el Estado se tiene que hacer cargo de las desigualdades y tener políticas que también nos miren a nosotras para poder impulsar tener una sociedad que sea más justa. Claro. Por cierto, el tema de la violencia económica es algo también de lo que de a poco en la sociedad en Chile hemos ido tematizando esto. El rol que han tenido para eso las mismas mujeres organizadas es fundamental. Por ejemplo, hace algún tiempo atrás el tema del postnatal no era tema, ¿cierto? Y la legislación avanzó, lo reconoció. En la pandemia sufrimos mucha repercusión, sobre todo las mujeres en la participación laboral, y fueron las mismas mujeres las que golpearon las puertas, ¿cierto?, del Congreso, de los parlamentarios y parlamentarias, y eso es fundamental, tener una articulación y no pensar solamente que la política o los parlamentarios legislan, ¿cierto?, como encerrados en una burbuja. Lo más importante es que tengamos conexión con la sociedad, y ahí también tenemos una doble, ¿cierto?, responsabilidad. Y en materia de los salarios, a pesar de que tenemos una ley de igualdad salarial, falta harto todavía para que en la práctica ese principio de igualdad salarial se concrete. Y eso pasa por cuestiones tan, como diría, concretas como que mira, una mujer, y eso no, lo vimos también, lo hemos escuchado de trabajadoras, una mujer que recibe menos sueldo. Primero, ¿cómo vas a saber que a tu compañero, ¿cierto?, que hace la misma labor tuya, le están pagando más que a ti? Muchas veces te contratan por algo, ¿cierto? El contrato dice supuestamente que estás trabajando en X, tu compañero en Y, pero en realidad en la práctica estamos haciendo el mismo trabajo. También hay triquiñuelas que lamentablemente se utilizan para hacer esas diferencias. Entonces, la ley hay que actualizarla, hay que hacerse cargo de tener modificaciones, y se ha presentado proyecto de ley en esto transversal. El periodo pasado tenemos un proyecto de ley que avanzó hacia el Senado y que ahora nosotras también esperamos que avance en este periodo. Pero hay cosas todavía que están pendientes. Hay que empujarlo entonces. Hay que empujarlo porque todos los proyectos de ley a veces tardan un montón de tiempo en poder ser tramitados. Y ahí que voy al tema que planteaba anteriormente, del rol, ¿cierto?, de quienes son políticas, pero que, a ver, este tema debiera ser de todos, ¿cierto? No solamente por ser mujeres, nosotras vamos a tener que impulsarlo. La igualdad, la justicia, son principios que debieran a todos motivarnos para que tengamos un país que se para sobre esa base. Y hay otros temas que también son relevantes de poner en esta discusión. Yo creo que canchan esas políticas también. ¿Por qué no tener un postnatal también obligatorio para los hombres y que no sea voluntario? ¿Por qué no tener, por ejemplo, una sala cuna que sea para todos, para todas, que avance en la primera etapa, en la etapa inicial de los niños, pensando en sus cuidados, pensando en también su educación, pero que permita hacerse cargo de esa etapa que es súper difícil para las mujeres, poder tener un trabajo y a la vez estar con un niño, con una niña pequeña, sin tener garantizado su cuidado? Entonces, son cuestiones básicas que creo que es importante ponerlas ahora en la centralidad de la política pública. Yo creo que ese estándar extraterrestre es imposible. Es muy difícil. Y también no es justo. No es justo que pretendamos que todas las mujeres tienen que ser súper mujeres y hacerlo bien en la pega remunerada, en la casa, en el cuidado de los hijos, la presión, la salud mental. Tener tiempo de ocio, tener tiempo para ti, para descansar, es un derecho que las mujeres se han ganado por todo el tiempo, ¿cierto?, de luchas y de avances que hemos peleado también muchas veces solas en estas batallas, ¿cierto?, para correr cerco y tener garantizados derechos. Yo creo que es momento en que, sobre todo a puertas, ¿cierto?, mañana es 8 de marzo, de que el 8 de marzo también sea un espacio de reflexión para las mujeres, para los hombres. Hay muchos hombres que desean tener ese espacio, por ejemplo, en los primeros meses, en el primer año de vida de su hijo, y que por cuestiones culturales a veces también les resulta difícil ejercer el postnatal, que es voluntario. Esos periodos de 3 meses, ¿cierto?, que podrían ejercerlo, a veces no lo hacen por presión dentro de su trabajo. Entonces, bueno, no, es tremendo primero que yo diría la situación de endeudamiento que lo apremiante y lo difícil que es para enfrentar a una familia y sobre todo en este caso a quienes son las jefas de hogar, que son las que llevan la finanza, como vimos, ¿cierto?, los mismos resultados de la encuesta y que toman las decisiones en la casa.
Y además porque en realidad cuando uno anda en el terreno, a quienes más vemos son a las mujeres, y en las organizaciones sociales lo mismo. Ellas son las que participan más. Son las que participan más, entonces sabemos como sus realidades y poder acercar, tener educación financiera es fundamental. Nosotros lo hemos conversado también a propósito, un poco tratando de hacer un vínculo con lo que hacemos en el Congreso, en la Comisión de Hacienda, de poder tener, por ejemplo, educación financiera y tributaria en los colegios, de lo importante que sería. En esa materia se han presentado proyectos, pero que están incorporados en otras legislaciones más grandes y que lamentablemente no han visto o no han terminado de ser cursadas. Y para eso creo que ese es un tema que no creo que genere grandes diferencias, al contrario, se podría avanzar perfectamente bien. Pero sí puedo decir que endeudamiento para poder tener una vivienda, ¿cierto?, de fundamental preocupación en la educación, el endeudamiento también es de preocupación de la familia, de muchos estudiantes que quizás se endeudaron y que luego no consiguieron trabajo en la profesión que estudiaron. Eso también es complejo porque... Y pasa bastante. Pasa mucho y además para poder pagar esa deuda consiguen otros créditos y terminas siendo una bicicleta de la cual es imposible escapar. Entonces, para eso es relevante. Primero creo que la educación sí, y también la responsabilidad que puedan tener los bancos y las instituciones financieras. A veces, y en un momento vimos que casas comerciales entregaban tarjetas de crédito o no, muchas veces a personas que sí tenían capacidad de pagar las deudas que contraían. Y creo que esa responsabilidad también hay que en el fondo contribuir, ¿cierto?, desde los lados en que nos encontremos. Totalmente. Y ahí ya el tema también del endeudamiento formal, ¿no? Porque me imagino que también ha aparecido ese endeudamiento informal, que también es más riesgoso, sí, ¿no? Muy riesgoso, sí, muy riesgoso. Es que ahí, claro, yo creo también que es relevante, o sea, primero, ha crecido mucho un área, ¿cierto?, que también frente a las dificultades que tiene la vida, si es que no tienes trabajo o no tienes recurso económico, a veces hay gente que recurre a lo que tiene primero en mano y con la falta de educación también eso se empieza a fomentar. Entonces, por eso creo que lo principal es educación, ¿cierto? Educación, entregar herramientas. Agradecerles a ustedes por la invitación, también me gustó mucho conocerlas y poder escuchar sus opiniones. Creo que, a ver, para la política, que muchas veces se ve con malos ojos, no voy a justificar el porqué, pero sí me parece relevante el no desatender lo que uno discute, el no desatender porque son debates que van a afectar a nuestras vidas. Cuando discutimos sobre esa lacuna, ¿cierto?, cuando discutimos sobre pensiones o sobre pacto fiscal, que es un nombre que yo sé que algunos quizás lo quieren ver muy de lejos, pero en realidad estamos hablando de más recursos para necesidades que son reales y contingentes. Entonces, son temas que sí o sí van a llegar a la vida de cada una de nosotras, así que en este 8 de marzo solamente decirle, no le tengan miedo, ni tampoco resquemor a la política, preocupémonos de que esas decisiones también van a afectarnos a nosotros.